¿Cómo están? Hola, profe, ¿bien usted? Aquí estamos. Pues fue lo último que vimos la semana pasada. Vimos algo de curva. Sí, pues empezamos con curva, ¿cierto? Sí. Tenemos que ver, se supone, diagrama de Peral hoy día. Sí, pues aquí yo tengo un diagrama de Peral. Antes de todo, pero vimos los parámetros geométricos de la curva, ¿cierto? El radio, todos los elementos, incluso hasta unas coordenadas, sacamos algunas. ¿Sí? Ya. Entonces ahora antes de continuar, vamos a ver, voy a iniciar el PPT, lo voy a compartir para que lo vean y veamos tres cositas. Que primero, bueno, hemos visto los parámetros de una curva, pero también hay que definir cuándo yo diseño una curva, porque no en todas las condiciones yo puedo proyectar una curva. Entonces hay un rango. Cuando el ángulo de flexión que se forma en la intersección forma un ángulo mayor a 2 grados centesimales, yo tengo que proyectar una curva. ¿Vamos? Entonces cuando ustedes yo ya tengo los puntos, los tengo que ordenar. Hoy día estuve buscando información de datos que tengo, entonces tengo varios caminos. Se los voy a mandar a más tardar. Yo creo que el jueves o el viernes los van a tener ustedes, para que empiecen a trabajar. ¿Profe, la fecha entonces se va a aplazar? No, si son puntos, ustedes, yo les voy a entregar los puntos, ustedes van a trazar y todo eso. Se supone que yo tengo que pasar la materia. ¿Qué saco con pasar el punto si no paso la materia? Ustedes lo que tienen que tener claro es la normativa. Eso es lo que tienen que tener claro. No sacan nada con pasar el punto si después me van a diseñar. Si teniendo los puntos no deberían de demorarse nada, si entendieron lo que hablamos. Ya veamos la parte de diagrama de Peral. Bueno, primera cosa, para lo que es la proyección de una curva, cuando el W es mayor a 2 grados centesimales se debe proyectar una curva. Si no, se proyecta una deflexión. Una deflexión es un quiebre de dirección, en la cual yo en los datos del plano debería ir la coordenada y el número del vértice y el ángulo de deflexión, el ángulo alfa, ¿sí? Vamos, esos serían como los parámetros en una deflexión o en un punto de quiebre. Ahora vamos a definir el radio mínimo, porque hay que definir el radio, o hay que definir un radio mínimo en un proyecto. Hay que definir el peralte máximo, ¿cierto? Entonces voy a cargar el paper, el PPT que tengo, para que lo veamos. Ah, sí. ¿Un qué?
el PPT? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Entonces, ya vamos a analizar es el radio mínimo. Acuérdense que el radio mínimo, si ustedes cuando tengan el proyecto, este dato ustedes lo van a tener que calcular para tenerlo como indicador al momento de diseñar las curvas, porque este radio, el que te dice, te da como el piso para poder diseñar las curvas, el piso con respecto al radio. No puede haber ninguna curva menor a este radio, por eso se llama radio mínimo, ¿estamos? Salvo ciertas excepciones como costo, como expropiación y cosas así, uno puede diseñar con un valor de radio menor a este. Entonces, ¿cuáles son las variables que entran? Entra la velocidad de proyecto. Acuérdense que la velocidad de proyecto ustedes la van a designar. Y entra una constante que es 127 por el peralte máximo. El peralte máximo es la inclinación máxima que se da en el centro de la curva. Y el coeficiente de roce transversal, que es el T máximo. ¿Estamos? Esa es la fórmula. Dice los radios mínimos para cada velocidad de proyecto calculados bajo el criterio de seguridad ante el deslizamiento está dado por esta expresión. Entonces yo tengo que calcular el radio mínimo. En este caso tengo un ejemplo de velocidad de proyecto 50 km por hora. 50 km por hora. ¿Cuánto sería el radio mínimo? Fíjense en algo. 78. Ya, ese es con respecto al radio mínimo. Necesitamos definir, bueno, la velocidad ya está definida. Esta es una constante, 127 por paréntesis, y adentro aparecen dos variables, el peralte máximo y el T máximo, que es el coeficiente de roce transversal. Entonces vamos a definir el peralte máximo y el T máximo. Y aquí hay dos opciones, para camino y para carreteras. Para camino entre 30 y 80 km por hora. Realmente es el límite de velocidad 80 por el lado mayor. El peralte máximo siempre va a ser un 7%. ¿No? Siempre va a ser un 7%. Y el T máximo que acompaña a la fórmula, va a ser 0,265 menos la velocidad de proyecto dividido por 602.4. Es una constante, es una formulita, ¿no? Ustedes con esto calculan, en función de la velocidad, el T máximo. Y el peralte máximo es constante para caminos cuya velocidad va entre 30 y 80. ¿Estamos? Para carretera entre 80 y 120, el peralte máximo sube un 1%, o sea, sería un peralte máximo de un 8. Y también cambia la fórmula para calcular el T máximo. ¿Estamos? Nosotros vamos a trabajar en el rango de los caminos, así que esto sirve como concepto, como conocimiento, pero yo voy a trabajar aquí, no tengo datos de carretera, así que, pero sí de camino. ¿Estamos? Ese es con respecto a obtener las variables que están involucradas en la fórmula del radio mínimo, el peralte máximo y el T máximo. Ahora, hay otra opción para determinar el peralte y viene dado en función del radio. Aquí viene dado en función de la velocidad y clasificada entre camino y carretera. Bueno, hay otra categoría donde también se divide en camino y carretera, pero en vez de velocidad viene asociado al radio. ¿Lo ven? ¿Están viendo o no? ¿Lo tienen en pantalla? Sí, profe. Oye, ¿está grabando? Deja eso. No, ¿está grabando la clase? No, ni me fijé. Parece que sí. Sí, pero Ya, ustedes tienen que siempre preocuparse, profesor. Ya, eso, porque ahí con la grabación la pueden descargar, ¿vale? Ya, entonces hay una opción, vuelvo para atrás, hay una opción para determinar el peralte y el T máximo a través de una fórmula que lo clasifica tanto para caminos como carretera y va en función de la velocidad, ¿cierto? Pero también hay una clasificación también entre carretera y camino que va en función del rango del radio, ¿no? Vámonos a camino. Si yo mi radio, si usted en un ejercicio o en su proyecto, al determinar el radio, al diseñar su radio, cuando proyecten sus alineamientos, porque lo primero que van a hacer es proyectar los alineamientos, lo más centrado al camino, la idea
disminuir la expropiación, ¿cierto? Siempre es el norte eso. Tratar de aprovechar al máximo la plataforma que existe y de ahí, si es que falta, expropiar, si no, tratar de maximizar lo que está. Entonces, según, si ustedes proyectaron los alineamientos y de ahí obtuvieron un radio, ustedes tienen un rango, fíjense. Si el radio les dio entre 25 y 350, el peralte máximo es 7% al tiro. ¿Me entienden? Si su radio está entre 350 y 2500, el peralte se calcula con esta fórmula. 7% menos 6.08 por 1 menos 350 dividido por el radio elevado a 1.3. Con eso yo calculo mi peralte. Eso el vía lo hace solo, lo calcula solo. Tú lo único que tenés que verificar, pero ustedes lo van a tener que hacer en su memoria de cálculo. Y después entre un 2500 y 3500 dice que el peralte que yo adopto es de 2%. Finalmente, si el radio es mayor a 3500, el peralte toma el valor del bombeo. O sea, es contraperalte aquí. ¿Se entiende, cierto? Si yo tomo el peralte igual al bombeo, es contraperalte. Porque 3500 es prácticamente no afecta a la fuerza centrífuga, ¿cierto? No es necesario hacer un peralte, si mejor le colocamos bombeo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Aló? Sí, profe. Ya, entonces fíjense, ya, miren, yo tengo unos datos, se los voy a dictar antes de calcular y tengo los siguientes datos. Tengo imagínense, son dos intersecciones dos alineamientos que se intersectan en un punto, cuyo ángulo exterior es de 180 grados. ¿Estamos? Anótenlo en una hojita ahí para que lo desarrollemos ambos. Entonces tengo un alfa, acuérdense que el alfa es que se obtiene de ahí, justo en el punto de intersección de los alineamientos. Entonces tengo un alfa igual a 180 grados centesimales. Luego la curva, ¿hacia qué sentido es? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda, curva a la izquierda. Luego, ¿cuánto vale W? 20, ¿cierto? Sí. Ya, eso es lo primero que ustedes tienen que definir. Segundo, tengo un valor de una tangente. Estoy dando un valor de una tangente que vale 60 metros. ¿Sí? Ya. Con eso yo necesito determinar el radio. La velocidad de proyecto de este ejemplo es de 50 kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces podemos calcular o el radio mínimo primero o el radio del proyecto de nuestro trabajo. Yo diría calculemos el radio mínimo para tenerlo como indicador y compararlo 78 como 11. ¿Se le fue la señal? Profe. Hace rato a mí se me había quedado pegado. Yo pensé que era mi internet, pero ahora sí que no. No, pero fue recién nomás, estaba hablando el profe. Oye, apaga el micrófono, Basti. ¿Ah? Apaga el micrófono, hombre. Se desconectó, parece que es el internet del profe. ¿La tangente de cuánto era? Era de 60. Sí, de 60. ¿Ya calcularon el radio mínimo, no?
Que no sé si el mío está bueno. ¿Cuál es la fórmula del radio mínimo? Es que no encuentro mi cuaderno, weón. No tiene la calculadora, tampoco. Es que es larga, pues, ¿para qué te lo voy a decir? Puta, ya sacaré una foto, weón. A ver cómo lo hago. Te lo voy a enviar por directo. ¿Cuánto te dio el día? ¿Cuánto te dio? 78,1156. A mí me dio 52, pero lo mismo. ¿Cómo? 78,1152. ¿52? Mm. F. Yo cacho que se te fue el internet. ¿Cuál era el T-Max? ¿Cuánto era el T-Max? A mí me dio 0,1820. ¿Cero coma cuánto? 1820. ¿Cuánto les dio? 0,1820. No, pero el resultado. Puta, me dio 15 y algo, weón. F. Oye, profe, creo otra reunión, no hay que salirse de esta. ¿Enseñé? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Se fue la señal, no sé qué pasó. Ya, pero... estábamos calculando el radio mínimo. La velocidad era 60 km por hora, ¿cierto? 50. 50. 50. Para 50 el peralte máximo según la tabla. ¿Ustedes tienen la tabla en su pantalla? Está verde, profesor. Está verde su pastilla, profe. Sí, se ve verde, no sé por qué. ¿En serio? Sí. Sí. Ayer con el otro curso quedaba... Pero estuvo bien y de un momento a otro se fue verde. No sé qué onda pasa. O sea, igual no es nada gracioso esto. Hay que tener todo perfecto para que funcione, si no, no funciona. Ya, pero ¿no ven la pantalla? ¿No la ven? No, profe. No se ve nada. ¿Nada? No, profe, yo lo veo en negro todo. Ay, No A sé mí si me mí sale o verde, en la profe, igual. plataforma. Yo lo veo verde. Se lo puedo cargar de nuevo. ¿Y ahora? Sí, ahora sí se ve. Sí. Y ahora sí, ya. Ya, entonces... Pero solo las diapos, su cámara igual se ve verde. No, sino que la cámara no, me interesa que vean la diapo, después veo lo otro, si veamos lo primero. Ya, miren, hay que calcular el radio mínimo, ¿cierto? Entonces, para 50 km por hora, para camino es un 7%, ¿sí? ¿Aló? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Ya, entonces, ya, reemplazamos el 7%, tiene que ir en tanto por mil, sería 7 por 007. Y calculamos el T máximo, reemplazándolo ahí en la fórmula que es 0,265, estamos sacando
¿cuál es la idea? Queremos calcular el peralte máximo y el T máximo para reemplazarlo en el radio mínimo, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Ya, entonces, ¿cuánto daría el T máximo, alumno? 0,26. A mí me dio 0,1820. 0,26. 0,182, sí. Cero- ¿Qué? 0,182. Se usa. ¿Sí? Ya, ahí estaría el T máximo. Ya. Ahora si reemplazamos en el radio mínimo, ¿cuánto daría el radio? Sería los 50 al cuadrado. Calculemos el radio ahora. Profe, a mí me dio 78,1152. Ya. $78,115. ¿Sí? Sí, Ya, profe. ahí estaría el radio mínimo calculado, ¿cierto? Ese radio, acuérdense, es como el indicador que van a tener ustedes para cuando ustedes proyecten su alineamiento y obtengan su radio de curva. Ningún radio tiene que ser menor a este, salvo si hay un problema de expropiación y no llegaron a acuerdo, no hay otra opción que mantener el radio que hay, no. Pero ahí se tiene que señalizar, indicar ahí al conductor, tiene que saber que va a entrar en una zona sin normativa, que no está dentro de la normativa de diseño, ¿estamos? Esa es la única forma para poder proyectar. Ya, ese es con respecto al radio mínimo. Ahora, imaginemos, vamos a ir imaginemos que no está el peralte, para empezar, porque esto nosotros supusimos que según la velocidad, lo llevábamos a un peralte asociado, ¿cierto? Ya, pero nosotros no hemos calculado el radio, entonces vamos ahora a determinar el verdadero radio, el radio que existe en la curva, y a lo mejor ahí el peralte va a cambiar. No necesariamente va a ser 7, veamos. Vamos a calcular el radio. Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo estoy dando una tangente, ¿o no? ¿Sí? Estoy dando una tangente y estoy dando el W. Sí. Ya. Entonces, calculen el radio asociado a esa tangente y a ese ángulo de deflexión.
¿Se fue de nuevo? Se desconectó. No sé si está Oye, todavía. ¿qué tiene la fórmula del radio? Es que yo no tenía. No tengo la weá. Yo tampoco tengo con calcularlo con el doble y la tangente. Despeja la fórmula de la tangente. R por tangente de W dividido en 2. Sí, así. ¿Cuánto le dio el radio? ¿Cuánto le dio el radio, alumno? ¿Aló? Estamos calculando todavía, profe. ¿Sí? Tienen que despejar nomás, pues si le estoy dando una tangente de 60 metros. Y la tangente CR, tangente omega medio, 378. 378, 825, ese es el radio. Sí. Efectivamente ese es. ¿Estamos? Ya, entonces fíjense ahora. Tengo el radio calculado. Es el radio verdadero de la curva. Para lo cual, tengo que ir de nuevo al PPT y fíjense. Ahora vamos a calcular el peralte en función del radio. ¿Cierto? ¿Y dónde vamos a estar? Acuérdense que estamos en camino. Calculamos un radio de 378 metros. Entonces estamos entre el rango 25 y 350. ¿Aló? ¿Aló? ¿Cómo, profe? Que no escuché justo estaba calculando. La pregunta. Calculamos el radio, yo lo calculé, da 378,83 metros. Me voy a definir el nuevo peralte en función del radio. Si el radio, aquí dice, ¿en qué rango estoy? Acuérdense que estamos en la serie de caminos, ¿no? Carretera. Entonces tengo varios rangos, de 25 a 350, de 350 a 2500 y así. ¿En qué rango estaríamos? En el segundo. En el segundo, o sea, entre 350 y 2500. Y me dice, para calcular el peralte hay que utilizar esa fórmula. ¿Sí? Entonces, calculemos el peralte. El peralte asociado a este ejemplo. No se ve la pizarra. Ahí se O sea, coloca el peralte tal como está, con el valor. Y se reemplazan los valores, ¿no? El 350 partido por 378, el valor que calculamos. Profe, ¿podría mostrar la diamo? Ah, no, y no se ve. No, pues solamente está su cámara nomás, pues. Y es raro, sé que hay algo que está funcionando mal. Oye, lo importante es que aquí me dejen a mí y no se metan ustedes en la parte, porque tanto en el audio y en todo, para que funcione esto, porque algo está pasando, no debería. Ya voy a volver a cargar y ahí lo cargué. ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Sí, profe. Ya, dijimos que el radio que calculamos era 378, 825. Ahora vamos a determinar el peralte verdadero asociado a ese radio. Entonces, como estamos en la categoría de camino, ubicamos nuestro radio en el rango que corresponde y nos muestra que para calcular el nuevo peralte, el peralte verdadero, es utilizando esa fórmula. ¿Estamos? ¿Lo ven o no? Sí, profe, ¿elevado a cuánto, ¿O no? Elevado a 1.3. Ya. Entonces ahora hay que calcularlo.
decimales, ¿cierto? Sí, con 3 decimales después de la coma. ¿Les dio eso, no? Sí, como 78,6. Ya, ese es el peralte asociado a esa curva. Ustedes, cuando calculen, por eso yo les digo, cuando estén diseñando y tengan una curva, ustedes tienen dos opciones. ¿Qué es eso, güey? Si su radio que calcularon es menor a 350, no tienen problema, el peralte es 7. Tanto para velocidad como para el rango de radio, ¿cierto? Pero si tienen un peralte, o sea, un radio mayor a 350, ustedes están obligados a ver aquí y usar la formulita, ¿estamos? ¿Sí? ¿Claro? Sí, profe. Ya, ahora que ya sabemos el peralte del ejercicio, yo les voy a mostrar el diagrama de peralte que está ahí. Bueno, lo mismo que vimos ahí, yo lo tengo escrito ahí, lo escribí ahí, pero estaba ahí en el PPT, pues ustedes lo pueden encontrar ahí. Bueno, el problema de ese diagrama, bueno, tiene un ancho de calzada, para que lo anoten, el ancho de calzada es 3,5 metros. Tiene el bombeo de menos 3,5%. Tienen la pendiente relativa de los bordes de 0,7%. ¿Qué más necesitamos ahí? Bueno, el peralte que acabamos de calcular, que es 6,786%, peralte. Profe, ¿cuánto era la de los bordes? La pendiente relativa de los bordes es 0,7%. 0,7%. Ahora miren, fíjense, con respecto a la pendiente relativa de los bordes, ¿Pero se deja en 7 fijo o no? Porque 7%. ahí está, miren, les voy a dictar algo, en todo caso, si quieren, no está ahí no sé si está, no tendría que verlo, pero en el manual de carretera volumen 3, sección 3203.3, específicamente en el tópico 3203.305.3, habla de la longitud de desarrollo peralte. Esa parte habla lo que vamos a ver ahora, y hay una tabla que dice valores admisibles pendientes relativas de los bordes. Entonces aparece la velocidad en kilómetros por hora en la primera fila, donde se desglosa la velocidad de 30 a 50, de 60 a 70, de 80 a 90, de 100 a 120. Entonces aparecen en la primera columna aparecen tres categorías de pendiente normal. Aparece la pendiente relativa de borde normal, en la que comúnmente se va a usar, y dice que entre 30 y 50 la pendiente relativa normal es 0,7. Entre 60 y 70, estamos hablando de la velocidad de diseño, depende de la que van a dar, la pendiente relativa normal es 0,6. Si la velocidad es de 80 a 90 es 0,5 y de 100 a 120 es 0,35. Se va achicando la pendiente relativa de los bordes. Después aparece otro término que habla para pendiente normal para un n igual 1,
cuando el número de pista es 1, pero ese es el máximo que te puede dar, ese en casos excepcionales. Pero generalmente uno trabaja con la pendiente normal, esa es la que le llega, ¿estamos? Por eso es que yo les di que la pendiente relativa de los bordes para 50 km por hora es 0,7, porque no es que lo hayan inventado, está aquí en el cuadro, ¿estamos? ¿Me escucharon, alumnos? Sí, profe, sí que escuchó. Ese cuadro está, insisto, ese cuadro lo sacan ustedes en el manual de carretera volumen 3. El punto específico para encontrarlo es 3.203.305 entre paréntesis 3. Y ahí habla todo lo que es diagrama de Peralte, la tasa de giro, y aparecen unos dibujitos con los distintos modelos de diagrama de Peralte. Yo les dije que eso lo tenían que estudiar, a ustedes les dije, parece. ¿Lo estudiaron o no? ¿Lo vieron? Vale, gracias. ¿Ah? ¿Cuál era la pregunta, profe? No, yo la pregunta la clase pasada yo dejé como una especie de tarea que estudiaran esta parte, estudiaran lo que es Peralte, y que sale en el manual de carretera volumen 3. Ahí aparece todo lo que es Peralte. Yo no veo todo, pero lo principal está. A mí me interesa que ustedes sepan calcular los Peraltes, y aunque el software lo va a calcular solo. ¿Me copian o no? ¿Aló? Sí, profe. Ah, Sí, ya. Entonces, ese cuadro está. Ya, entonces, ahora vamos, acuérdense, el ancho de la calzada. A ver, el primer término que aparece para el cálculo del peralte es la tasa de giro. Ahora, en los caminos bidireccionales, siempre el eje de giro o el pivote, en la cual se va a afirmar para subir o bajar uno de los bordes, va a ser el eje del camino. Significa que el eje o las cotas de los ejes se van a mantener fijas, ¿estamos? Si yo en el perfil longitudinal trazo mi rasante, ese eje se va a mantener siempre en el camino, ¿cierto? Y lo que va a variar van a ser los bordes. Y los bordes van a variar sobre todo en la zona de curvas, producto del peralte y la transición de peralte, ¿estamos? Eso hay que tenerlo claro. En los caminos unidireccionales, como las autopistas, que tienen ahí, en eso, generalmente el pivote está justo en la mediana, en el bandejón central, pero en algunas otras autopistas, debido al problema topográfico, una calzada es mayor que la otra en altura, entonces el pivote lo hacen en uno de los bordes, que puede ser el borde interior del camino. Pero lo más normal, o sea, yo diría un 99%, la transición se hace en torno al eje del camino, ¿estamos? Sobre todo para caminos bidireccionales de los que estamos nosotros hablando. ¿Entendieron eso, alumnos? Sí. ¿Sí? Profe, este Power está en internet, ¿cierto? Sí, pues yo lo cargué hace rato ya. Ah, Ya, entonces, ¿entendieron la parte que les dije? De cómo funciona el peralte. Funciona con respecto al eje. El eje se mantiene intacto, no varía. Para un camino bidireccional, estamos hablando de caminos bidireccionales, significa tiene calzada en ambos sentidos, ¿cierto? Y lo divide solo el eje. ¿Estamos claros? Sí, profe, sí. Ya, entonces, lo primero, yo ayer al curso le hice yo la siguiente consulta. Imaginemos, bueno, y el peralte ustedes ya saben más o menos lo que es el peralte. ¿Para qué sirve el peralte? Primero, ¿qué es lo que es el peralte? La el inclinación. máximo que se le puede dar a una curva y sirve para contrarrestar la fuerza centrífuga del vehículo en una curva. Sí, eso es más que el peralte es su función principal es contrarrestar la fuerza centrífuga, ¿cierto? Eso es. Y el bombeo sirve para lo que es evacuación del agua, ¿sí?
con respecto al peralte, yo le hacía una pregunta. En una curva ustedes en la parte central de la curva van a tener el peralte máximo. Y ya hicieron un cálculo ya. Ya saben que en camino, generalmente el peralte máximo va a ser un 7%. Y ese va a variar, nunca mayor, sino menor, en función del radio, ¿cierto? A mayor radio disminuye el peralte, obvio. Hasta llegar a un límite de que cuando yo tengo un radio mayor a 3.500 metros, el peralte ya no es, sino que es contraperalte. Ya yo no levanto uno de los bordes, sino que lo dejo igual como si fuera bombeo. Eso se llama contraperalte, porque lo normal que en una curva uno de los lados suba y el otro baje, ¿cierto? Ese es como el peralte, tiene en el centro de la curva tiene la misma inclinación, pero si yo lo analizo con respecto al eje, uno es negativo, la inclinación es negativa y la otra inclinación es positiva, ¿cierto? Entonces yo le decía a los alumnos, y eso yo no necesito mostrarlo porque es cosa de la lógica, no. Yo creo que todos conducen, todos han circulado por una curva y saben la sensación que se produce cuando uno va en una curva. Se nota la elevación de uno de los lados, ¿cierto? Y se nota cuando hay problemas geométricos, cuando no sé, uno sabe que en una curva uno de los lados va a subir, sobre todo el lado exterior, ¿cierto? Ese sube, ¿para qué? Para que el auto se mantenga estable en su pista. Pero cuando hay problemas sobre todo de diseño, de replanteo, seguramente uno nota eso, porque el auto lo siente, ¿sí? Porque uno cuando entra en una curva tiene que pasar lo más equilibrado posible, no tiene que sentir un golpeteo, un golpe fuerte. Obvio que si uno va a 200 km por hora, lo más probable es que te salgáis de la curva y te matís. Pero si vais a una velocidad prudente, que es la velocidad de proyecto, dentro de esos rangos, y tienes buenos neumáticos y bajo ciertas condiciones de seguridad, tú no deberías tener problemas y deberías pasar en forma normal. ¿Estamos? Entonces, yo ayer les decía a los alumnos, si yo tengo un peralte, en este caso, imaginemos, el peralte máximo que lo calculamos ahora era 6.786. Yo les decía, les preguntaba la siguiente y no fueron capaces. No, entonces, es que no entiendo nada, y aquí no estoy preguntando de nada de otro mundo. Yo les decía, ¿cuánto es el desnivel total entre borde y borde en una zona de curva? Si yo tengo un 6,78%. El desnivel total. Teniendo claro que el ancho de la calzada son 3,5 metros. ¿Cuánto sería el desnivel total? En teoría deberíamos, por ejemplo, sumarle el bombeo más el peralte y ahí sería el desnivel total, ¿o no? Yo estoy hablando del desnivel total, estamos hablando en una curva, yo vuelvo a insistir, me imagino que todos saben manejar y todos han pasado por una curva. Uno de los lados sube y el otro baja, pero esa tasa de crecimiento es uniforme. En el punto máximo de la curva, que lo vamos a ver ahora en el diagrama de peralte, lo que sube en valor absoluto es igual a lo que baja. ¿Me entienden? Sí, profe. Es única, la inclinación es única. Entonces yo estoy preguntando, ¿cuánto es el desnivel en una calzada total de borde a borde, de 7 metros, estamos hablando borde izquierdo al borde derecho, tiene 7 metros? ¿Cuánto sería el desnivel si el peralte máximo es un 7%? ¿Cuánto? 5%. Menos 7. ¿Sí? 7. Ayer los cabros no supieron hacer eso. Y yo no necesitan tener un dibujito para saber que todos han pasado por una curva. No me van a decir, no, profesor, yo siempre paso por recta. Nada que ver. ¿Cuánto es el desnivel? Me salí de la clase de diseño, estoy preguntándonos. Porque esto es el peralte, transición, desniveles. Ese desnivel máximo yo lo voy a transitar o lo voy a hacer en forma
en forma de tal que tú no sientas ese cambio brusco en altura, en tantos metros. ¿Me entiendes, no? Eso es lo que vamos a calcular. Pero primero, quiero saber cuánto es el desnivel en una curva que tiene un 7% de peralte y cuyo ancho es 7 metros. ¿Cuánto? El porcentaje va a ser igual siempre. No me van a decir que no saben calcular eso, porque ya ahí... Un 7%. ¿Aló? Por número 9, ¿no? ¿Cuánto? 0,98. Profe, son 49 centímetros. Sí. 0,49. Sí, 49 centímetros, porque es simple, es simple. 7 por 7. La fórmula de pendiente es la siguiente. Vale, la gracias, pendiente es ¡Ah! desnivel partido por distancia horizontal por 100. Ese es pendiente. Lo que yo estoy pidiendo es el desnivel, entonces yo voy a pasar multiplicando la pendiente por la distancia horizontal y lo voy a dividir en 100, ¿cierto? Y me va a dar el desnivel, el que ando buscando. Y voy a reemplazar cuánto es la pendiente, en este caso el peralte, un 7, ¿cierto? Un 7. Por cuánto es la distancia, dije que eran 7 metros de ancho, 7 por 7. Y lo voy a dividir en 100. ¿Cuánto me da? 49 centímetros. 49 centímetros. Significa, ahora, ese 49 centímetros, esto puede ser positivo si lo estoy tomando con respecto al punto más alto. O sea, desde el punto más bajo hacia arriba, tengo 49 centímetros más alto el borde, en este caso si una curva a la derecha, el borde izquierdo. Pero si ahora lo tomo desde el eje, uno está más alto con respecto al eje y el otro está más bajo. ¿Cuánto? La mitad de lo divido en 2, 24,5. ¿Sí o no? ¿Está claro o no? Ya, eso es importante porque estos datos tienen que ver con eso, con pendiente. La tasa, la pendiente relativa a los bordes, lo dice, es la pendiente, pero esa pendiente yo con eso calculo una rampla, es una distancia. Necesito saber esos 49 centímetros que yo voy a tener desde el nivel, lo tengo que repartir del momento que empecé. Primero, en una recta tengo, voy a encender la cámara. ¿Ya me vieron, no? ¿Sí? ¿Me alcanzan a ver? Ya, fíjense, en una recta tengo yo el plumón rojo y el plumón azul. El punto de intersección de los plumones es el eje. En una recta, ambos lados de la calzada tienen la misma inclinación. Eso se llama bombeo. En una recta, ¿cierto? Cuando yo voy a entrar a una curva, yo tengo que tener tantos metros. ¿Para qué? Para que uno de los lados empiece a subir. Y no es que suba repentinamente de bombeo a peralte, así máximo. No se puede, porque queda peligroso, ¿no? Entonces tiene que ser de tal punto que tiene que ser equilibrado. Entonces, los pasos, ¿cuáles son? Primero, estoy en una curva. Lo primero que tienen que ustedes tener claro, que en una curva sin elemento clotoidal, sin curva de enlace, en una curva el peralte se desarrolla un 70% fuera de la curva y un 30% dentro de la curva. Entonces los vamos a encontrar con dos transiciones, una transición de bombeo y una transición de peralte. ¿Están claros? Porque fíjense acá, miren, yo ahí en una línea recta tengo esto. La primera transición que va a pasar es una transición de bombeo. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que uno de los lados, imaginemos que es una curva a la derecha, va a subir el izquierdo, ¿cierto? El rojo, ¿sí? ¿Lo ven o no? Ya. ¿Qué significa eso? Fíjense, que la primera transición, porque yo les dije, hay dos transiciones, una de bombeo y una de peralte.
La primera transición es que, como es una curva a la derecha, sube el izquierdo, es que este borde, que es el borde izquierdo, va a pasar a 0. Y va a quedar así. ¿Están claros? O sea, queda la misma cota del eje. ¿Sí? La pregunta que se tienen que hacer ustedes, profesor, bueno, pero ¿cuántos metros yo necesito de pasar así a quedar así? No es que sea al tiro, hay una transición, hay unos metros. ¿Estamos? Sí. ¿Entendieron esa parte? Esa es la primera transición. Todavía no estamos dentro con la transición completa del bombeo. Aquí se ha hecho la mitad. El borde azul, el borde derecho, se mantiene igual. No cambia. Sigue con el mismo bombeo. ¿Sí? Sí. Ya. Hay unos metros que pasó, ¿cierto? Hay unos metros ya. Después viene otra transición. Y es la transición máxima de bombeo, no es peralte. Significa que ahí tengo una pendiente única de las dos calzadas, ¿estamos? Y que su pendiente es un 3% o 3,5% dependiendo del bombeo que yo les dé, ¿sí o no? Entonces ahí de nuevamente pasó de horizontal, el borde izquierdo, a bombeo, pero bombeo positivo. Este de acá, el borde derecho, se mantuvo en todo ese proyecto, en todo ese trayecto de la transición de bombeo, igual, no cambió, siguió con la misma inclinación. Lo único que hizo que el otro borde avanzó hasta quedar a la misma pendiente, pero positiva. ¿Estamos? Ahí estaríamos con la transición de bombeo. Y ahí hay una distancia que hay que calcular. En realidad son dos distancias y son simétricas. ¿Estamos? Después viene la transición de peralte. Y como yo les dije que el peralte en una curva se desarrolla un 70 fuera de la curva, ahí tienen la primera transición, el 70% fuera de la curva. Entonces, ahora ahí el rojo sube lo mismo que baja el azul, o sea, así. ¿Estamos? Esa es la transición. Entonces, y eso sería hasta el PC. Hasta ahí sería la primera transición, que equivale al 70% del peralte. Y después sigue subiendo. Pasó el PC, el principio de la curva, y avanzó un 30% más en metro, un 30% más. Y ahí, con la misma inclinación para ambos lados, porque ambos suben y bajan en el mismo porcentaje y llegan al peralte más. Todo eso se desarrolla en una cantidad de metros lineales. ¿Cuántos? 50, 60, y eso es lo que tenemos que determinar. Después, fíjense, cuando yo voy recorriendo la curva, esto se mantiene, el peralte máximo, se mantiene en un tramo de X, que también se calcula, y después vuelve de nuevo a bajar. El mismo lado empieza a bajar, hasta llegar de nuevo, si es que hay una sola curva y lo que viene es una recta, para quedar nuevamente con doble bombeo, así. ¿Estamos? Entonces, todo ese tramo que hay que trabajar desde el momento de la primera transición de bombeo hasta la última transición de bombeo a la salida de la curva, esos son varios metros. Dependiendo del radio. Y ese es el punto más crítico en el momento del replanteo, cuando tú estás construyendo o estás trabajando en una empresa constructora de obras viales. Esa parte es la más compleja porque tú tienes que tener bien claro el diagrama de peralte y las inclinaciones transversales para poder dárselo a los topógrafos, niveladores, para que ellos taquen. Y tiene que quedar de tal forma que no puede quedar... se tiene que ver igual que una mesa, como estipula el proyecto. Entonces, es esencial que esto lo manejen porque cuando trabajen en una obra vial van a tener que verificar esto. Y si no lo saben calcular y no lo saben, seguramente les van a dar drama. Claro, algunos se van a basar en el software,
pero yo le sugiero, amigo, que no confíen en el software. El software está liria, pero ustedes tienen que verificar los cálculos, porque un error aquí te va a costar la pega. ¿Están claros, no? ¿Sí? Ya, estamos más o menos el esquema. Ya, entonces miren, alcanzan a ver la voy a sacar de atrás la ¿cuánto se llama? El power, saque el power para que se vea más claro. Ahí, lo saqué. Sí, ahí se ve mejor. Ya, Sí, ahí sí, profe. Se ve ya, clarito. miren, ya, están en los datos ustedes ya, ancho de calzada, uno de los puntos que hay que tener claro, es la pendiente relativa borde Z. Es un angulito, ¿estamos? Y que al otro lado también es lo mismo. Cuando es con lotoide, esa línea cambia, hay un quiebre, ¿sí? Entonces, el primer punto que hay que tener claro es la tasa de giro. Bueno, aquí escribí, no sé si se dan cuenta de lo que está escrito, ¿alcanzan a ver esto? Eso es lo que estábamos viendo, lo que estaba ahí en el PPT. El radio mínimo, para camino entre 30 y 80 km por hora, el peralte máximo 7 y el T máximo se calcula con esa fórmula. Para carretera se calcula de la otra forma y no noté lo último que vimos, que es la elección del radio o del peralte en función del radio, ¿estamos? Ahora, lo primero que hay que determinar, no sé si lo van a ver, no voy a dejar ahí. Lo primero, la tasa de giro. ¿Y qué es la tasa de giro? Bueno, sale ahí estipulado, escrito y definido aquí. Tasa de giro, dice, se lo voy a leer textualmente. Dice, es la longitud necesaria, expresada en metros, para lograr un giro de un 1% en torno al eje. ¿Sí? Esa es la tasa de giro. Y está definida como N, que es el número de pista, por A, que es el ancho de la calzada, dividido por la pendiente relativa de los bordes. Y eso es tasa de giro. Eso no es tangente, es tasa de giro. Y acuérdense, ¿qué representa eso? Representa una unidad métrica, representa tantos metros que yo voy a avanzar, y que dice que avanzo esos metros y yo subo o bajo un 1% en torno al eje. Eso es lo que es. Por eso se le llama tasa. Entonces, ¿cuánto sería la tasa de giro para este ejercicio? ¿Cuánto sería? El número de pista es 1 porque es bidireccional. Siempre para un camino bidireccional, número de pista es 1. El ancho de la calzada 3,5 y la pendiente relativa a los bordes para 50 es 0,7. 5 metros, profe. 5 metros, ya. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa 5 metros? Según la definición, cada 5 metros Suben 1%. suben 1% o sube o baja un 1%, pero en torno al eje. Eso es, ¿cierto? Entonces, yo con esta definición, yo puedo, en una curva sin clotoide, yo puedo hacer todas las transiciones de peralte sin ningún drama. Esta es la clave, entender esto. Y no tengo que hacer todo eso, el otro show. ¿Sí? Porque después que ubiquemos los kilometrajes y todo esto, uno se ubica, saca el kilómetro que yo quiero calcular la inclinación y aplico la tasa de giro. ¿Estamos? Entonces ya, eso es lo primero, la tasa de giro. Sáquenme una duda. Bueno, aquí yo calculé unos datos. Si yo, en el primer tramo de transición de bombeo, porque aquí está el primer tramo, yo coloqué aquí L1, L2, L3, L4. L1, L2, L3, L4. L1 es cuando pasa
pasa de doble bombeo, ahí está, doble bombeo, pasa uno de los lados que es horizontal, o sea aquí. ¿Cierto? ¿Lo ven o no? Sí. Bueno. ¿Cierto? Uno de los lados que es horizontal, pues aquí. Sí. Sí. Yo avancé esta distancia, desde ahí a ahí. Y eso es L1. Pero cuando yo comencé con un doble bombeo, con el mismo porcentaje aquí y con el mismo porcentaje aquí. Ambos tienen el bombeo igual, ¿o no? Ahí, en ese punto. De ahí para atrás, si es que no hay una curva para atrás, va a ser esto. Siempre el eje va a estar más alto que los bordes, ¿sí? ¿Y cuánto? Lo mismo, a ambos lados, ¿sí? Después avanzo L1 metro, que no lo hemos visto cuántos metros son, y me quedo aquí. Entonces ahí yo, al mirar el diagrama, me dice, acuérdense que esta es una curva a la izquierda. Siendo una curva a la izquierda, ¿cuál es el que sube? El borde derecho. Ahí no sé si lo ven, pero ya lo tengo, miren. Borde derecho, ahí está, BD. Eso ustedes en el diagrama lo tienen que colocar, porque si no me colocan el valor o el nombre del borde, yo no tengo idea, porque es simétrico acá, ¿sí? Entonces, en una curva a la izquierda sube el borde derecho, o sea, el positivo es este. Entonces, el primer cálculo que hay que hacer, es L1. Pregunta, fíjense, si yo tengo una tasa de giro de 5 metros que me dice que cada 5 metros subo un 1%, ¿cuántos metros tengo aquí de L1 si el bombeo es menos 3,5%? 17,5, digo. 17,5. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo que hacer es multiplicar esto por la tasa de giro, ¿no? ¿Sí? Entonces, L1, voy a colocar aquí, L1 es la tasa de giro, que ya está calculada por valor absoluto del bombeo. Y eso es 17,5 metros, eso está ahí. Y aquí lo anotamos. Y eso es simétrico, porque acá es lo mismo. Al otro lado, L2 es lo mismo, exactamente igual. Ya, después nos vamos a... Esto es igual a L2. L3, ¿cómo está definido? Aquí empieza la transición de Peralte. Y como en mi PC está ahí, yo lo que estoy calculando es este sector, esto. Lo voy a marcar desde ahí a ahí. L3, ahí está. Desde ahí a ahí. Es el que necesito calcular. Lo que yo sé, que en ese tramo se desarrolla un 70% del peralte. Un 70%. Entonces, para poder calcular, yo voy a hacer la tasa de giro por 0,7, que es el 70%, por el peralte, y le voy a restar el bombeo. ¿Por qué? Porque yo la transición de bombeo ya la hice, por eso le resto. ¿Están claro? Si yo reemplazo ahí, ¿cuánto me daría? Es 5 por 0,7 por 7 menos 3,5. Y eso igual a 7 metros. 7 metros. Aquí tengo 7 metros. ¿Y qué es lo que me falta? Me falta el último tramo. Acuérdense, aquí con esto, si yo sumo aquí, tengo 17,5 más 17,5. ¿Cuánto sería ahí? 17,5 por 2. Son 7, 7, 14, 25 metros, ¿parece? No, pues son 35 metros, profe. 35 metros me llevó a hacer la transición de bombeo. 35 metros necesito, según los cálculos, para poder pasar de menos 3,5 a más 3,5, 35 metros lineales. Ahora, para pasar de bombeo, pero fíjense que el peralte yo sé que un 7% con respecto al eje, pero como hice ya la transición de bombeo,
Por eso acá le resto los 3,5. Y en realidad lo que yo estoy haciendo, estoy haciendo una transición de 3,5 nomás. De 3,5%, porque aquí ya tengo un 3,5. Para llegar acá, me va a ser 6,79 menos 3,5, me va a dar el otro delta. Entonces, estos 7 metros representan el 70% de la distancia que necesito para hacer la transición de peralte. El 70%. Entonces, calculemos L4. Y el L4 es 0,3, que representa el 30% restante, por la tasa de giro y por el peralte, que es 7. ¿Y eso cuánto es? 10,5. 10,5. 10,5 metros. 10,5. La transición total del inicio, donde empieza la transición de bombeo, hasta el punto máximo de la curva, sería longitud total de transición, LT. ¿Lo ven ahí? ¿O tengo que bajar un poco más? Ahí. Longitud total de transición va a quedar definida como tasa de giro por valor absoluto del peralte más valor absoluto del bombeo. Entonces sería 5 por... ¿Cuánto sería la suma del peralte más el bombeo? 10,5, ¿no? Pues son 3,5 más... En realidad aquí... bueno, aquí hay que hacer un cambio. Porque acuérdense que no era 7, era 6,79. Hay que cambiar aquí un poco. Porque el peralte que calculamos era 6,79. Hay que calculenlo como 6,8, aproxímenlo a 6,8. Y acá lo mismo, 6,8. ¿Estamos? Y acá sería 6,8, porque es el que calculamos. Ya, y entonces aquí sería 6,8 más 3,5, ¿cuánto es eso? Calculemos bien eso. El primero, 5 por, paréntesis, 0.7 por 6.8 menos 3.5. Son 6,3. 6,3 metros. Son 70 centímetros menos, pero es porque no son 7%. El otro sería 0.3. 10,2 L4, profe. 10,2. 10,2, ¿ya? Y la transición total sería los 5 por 6.8 más 3.5, ¿sí? 51.5. 5 por... ¿cuánto lo da? Era... bueno, coloquemos el valor completo, ¿no? 51,5 metros, ¿sí? Esa es la transición total. Transición total. Entonces, si yo lo sumo, súmela, 17,5, aquí tengo, aquí cambió, este es 6,3, y el otro le daba 10,2, que es el que está aquí, 10,2. ¿Cuánto da la suma de los cuatro? ¿51,5? Sí, ¿no es? Ahí me dio lo mismo. Ahí me dio lo mismo, ese con el otro, ¿sí? ¿Lo vieron o no? Sí, profe, está bien. Entonces la longitud de transición es la tasa de giro por valor absoluto del peralte, en este caso era el peralte que ya hemos calculado, más el bombeo, y te da 51,5. Pero si tú desglosáis y sumáis todos los puntos que sacamos, debería darte igual. Si encuentran algún error, si al sumar no les da lo mismo, es porque calcularon algo mal. ¿Estamos? Eso es importante. Ya, eso es con respecto a las transiciones. Y eso es simétrico al otro lado, porque esta es una curva simétrica, ¿no? ¿O no?
significa que L4 ¿cuánto tiene? 10,2, ¿no? L3 tiene 6,3 y este tiene 17,5, 17,5, ¿sí? ¿Están claros? Ya. Ahora, dice que el kilómetro del PC es 1.5. Lo voy a poner aquí. Lo voy a poner aquí yo. 1,500. Ese es el kilómetro del PC. Y voy a empezar a calcular para atrás, para adelante y todo eso. Ahora, el desarrollo de la curva. Calcúleme el desarrollo de la curva y cuánto es el desarrollo de la curva de este ejercicio. Ahora el desarrollo de la curva es pi por r por w dividido en 200. Reemplacemos, calculemos el desarrollo de la curva. ¿Cuánto nos dio el radio? Pi por R por W. ¿Y qué más seguía, profe? 119. Dividido en 200. ¿Cuánto era el radio? 19. ¿Ustedes lo tienen? ¿Cuánto fue el radio que El calculamos? radio es 378,825. Ah, ya. Voy a ponerlo aquí. El radio que calculamos 378,825. 825, ya. Y lo reemplazamos ahí. Pi por 378.825 por W, que el W son 20, ¿cierto? Dividido en 200. 119. Entonces son 119,011, ¿sí? Sí. Y eso lo marco acá, en el diagrama de Peralta, miren, fíjense. Entre el PC y el FC. Desarrollo curva 119,011. Ya. Profe, Entonces- ¿podría mover la cámara un poco más arriba? Ahí. Gracias. Ya, entonces, ahora voy a empezar a darle kilometraje a todos esos puntos críticos con las distancias que calculamos, ¿vale? Ya, el primero, como tengo el primer kilometraje que es el PC, necesito calcular el kilometraje de aquí, del punto más alto. ¿Qué tengo que hacer? A 1500 le sumo 10,2, ¿sí? ¿Entienden eso, no? Sí. Y este va a ser 1510,2. Como Le voy a sumar, ahora, ¿cómo saco esta distancia? Desde ahí a ahí. Más agregándole el DC. no. Acuérdate que el DC empieza Se desde llama el atrás. DC al FC. Aquí Claro, yo estoy. el Acá tengo que restarle, mira. Menos. Al DC, que calculé, que es Hay que 119. restarle los 10,2. Sí, dos veces 10,2. Menos 2 por 10,2. ¿Sí o no? Sí, son Y aquí adentro 98,61. voy a poner aquí. La distancia desde ahí a ahí son 98,11. 98,611. ¿Sí? Sí. ¿Cierto? Que es la unión entre el punto más alto de la curva. No es el PC y el FC, acuérdense que no. Sino que ese tramo que yo calculé representa la longitud con peralte máximo. Y es fácil cuando yo les diga calcúleme la inclinación, ustedes pero aquí va a ser igual tanto abajo el borde izquierdo como el de derecho, pero con signos contrarios, nada más. Entonces, esta parte es la más fácil para determinar las inclinaciones. No tengo a dónde perderme, porque siempre va a ser borde derecho más 6,79, borde izquierdo menos 6,79, ¿o no? Sí. Ya. Ahora, tengo 1510,2, le voy a sumar ese tramo que más 1510,2, ¿cierto? Y me va a dar aquí la 1608. 811, ¿sí? Le voy a sumar ahora, los 6,3. Y me dan 1615 aquí. Lo que estoy sumando. Le voy a sumar los 17,5. Profe, 6,3 o 10,2. Ah, no, sí está bien. No, 6,3. A ver, revisémoslo, a ver. No vaya a ser que esté mal. Pero para llegar al FC Mira, debería ser. Sí, puede ser.
11 más es 10,2. 1619, sí, tenéis razón. Bien. 1619,011, ahí sí. Y ahora le sumo los 6,3. ¿Sí? 1625. 1625,311. Y ahora le sumo 17,5. Me voy sumando, ¿no? Sería 1642,811. Y finalmente le sumo el último, que más 17,5, y me da 1660. 311. Ahí tengo los kilometrajes listos por el lado derecho. Me voy para atrás ahora. Tengo 1500 acá. 1500 le voy a restar menos 6,3. 1493. ¿Cierto? 1493,7. Le voy a restar 17,5. 1476. Punto 2. Y le voy a restar 17,5 y me va a dar 1458,70. ¿Sí? Ahí estarían los kilometrajes, alumnos. Ahora, ¿cuánto es lo que yo tengo que considerar al momento de ir a replantear todos los cambios de curva? Porque en una zona recta se va a mantener así, es fácil el replanteo porque sé que lo que en una recta el desnivel que baja con respecto al eje va a ser constante tanto a la izquierda como a la derecha con respecto al eje, pero acá no. Acá tengo que tener cuidado yo, y tengo que tener cuidado en todo este tramo, o sea, voy a restar el kilómetro final, 1660,311 menos 1458,70. 201 metros aproximadamente necesito hacer, 201 metros, en la cual yo tengo que tener cuidado al momento de ir a replantear el terreno. ¿Estamos? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ya. Ya. Entonces ahora vamos a hacer un cálculo de una inclinación. Porque ya, esto es lo primero que hay que hacer. Esto tienen que estar los kilometrajes, de ahí yo me oriento. Entonces, ahora viene el cálculo de inclinación. Y yo voy a pedir ya, calcúlenme, y aparte que cuando yo voy a estacar en terreno, generalmente uno trabaja con kilometrajes cerrados, números cerrados, no hay fracción aquí, nada, números cerrados, múltiplos de 10, múltiplos de 20, múltiplos de 5, así, ¿estamos? Entonces, el primer kilometraje que yo quiero calcular es el 1460. Quiero saber qué inclinación tiene el 1460, izquierda o derecha. ¿Sí? Entonces, estamos hablando del 1460. Sí. Uno tiene que hacer un cuadro. ¿Lo ven o no? Lo voy a poner. Ahí, ¿lo ven? Voy a hacer un cuadro donde voy a colocar el kilómetro, porcentaje de borde izquierdo, porcentaje de borde derecho. ¿Sí? Y voy a pedir estoy pidiendo el 1460. 1460. Si yo me voy al diagrama, y analizo, ¿lo ven o no el diagrama? Sí, ya me juego caleta la Que calidad. hicimos, y ubico el 1460. El 1460 estoy 1458, estoy por aquí, como a 1,30 m desde el inicio de la transición. Por aquí estoy. ¿Sí? ¿Lo ven o no? Sí. Ya. Entonces, automáticamente al ver el diagrama, sé
que el borde izquierdo ya tengo el valor de su porcentaje. ¿Cuánto es? Menos 2%. No, pues si el porcentaje es Ah, como 3,5. 5, Si el que se mantiene medio bajo todavía. negativo, ¿cierto? Sí. Negativo. Menos 3,5. Eso está claro, no hay nada que mucho que pensar, no hay que ver el puro diagrama. Pero el problema está en el borde derecho, porque el borde derecho subió un poco, está por aquí. Sigue siendo negativo, pero ya no tiene el mismo valor que el de acá. ¿Sí? Sí. Entonces hay que hacer un cálculo. Yo voy a borrar acá arriba. Voy a borrar y voy a calcular eso. Lo bueno, ¿no? A ver, ¿se alcanza a ver? Ahí. Ya. Supuestamente necesito el 1460. Yo aquí el punto, yo generalmente siempre trabajo con este punto que es 0, para que me dé el valor al tiro y no tenga que restar. Entonces yo voy a decir siempre el mayor menos el menor. Ahí el punto crítico es 1476,2, ¿cierto? Menos 1460, ¿sí? ¿Cuánto me da eso? 16,2. 16,2. Y esos 16,2 yo los voy a dividir por la tasa de giro. Entonces, ¿cuánto me da al dividirlo por la tasa de giro? Lo voy a dividir por 5 porque me dio 5, ¿no? ¿Cuánto da? 3,24. 3.24. 3,24%. Pero, ¿positivo o negativo? ¿Estamos ahí? ¿Positivo o negativo? Negativo. Exacto, negativo. Y lo coloco acá. Menos 3,24. ¿Lo vieron o no? ¿Entendieron? Y ahora voy a calcular otro más. Voy a calcular el 1480 ahora. Se supone que con esto ustedes van a ir a terreno, le van a pasar al topógrafo porque hay que destacar su carretera, su camino. Y esto tiene que estar visado por ustedes, futuros geomensores. Ya. Vamos a sacar el 1480. Fíjense el 1480, ¿dónde está? El 1480, ya pasé el eje. Estoy por acá arriba, ¿no? Por aquí. ¿Sí? Entonces ahora voy a hacer la recta siempre con el mayor, en este caso 1480. Y voy a colocar el 1476, 1476,20. Y eso lo voy a dividir por 5. ¿Cuánto da eso? $0,76. Y lo divido por 5. 0,76. Está bien. Entonces, estamos hablando del borde derecho. 0,76. ¿Positivo o negativo? Positivo, ya pasó el eje. Ya pasé ya. Entonces sería más 0,76%. ¿Qué pasa con el borde izquierdo? Estamos por aquí. Se mantiene todavía no Se pasa mantiene, algo. ¿cierto? Todavía no pasa. O sea, sigo con menos 3,5%. Ahora voy a calcular justo el kilometraje del PC, donde está el inicio de la curva, el PC, que es el 1500. ¿Estamos? Y voy a hacer el mismo cálculo. 1500 menos 1476,2 y lo voy a dividir por la tasa de giro que es 5. ¿Cuánto da? 4,76. 4,76. 4,76%. Ya. ¿Y ese 4,76 es idéntico para los dos en valor absoluto? Sí. Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa con el borde izquierdo? ¿Negativo o positivo? Negativo y el derecho positivo. Ya. Sería menos 4,76 y más 4,76, ¿cierto? ¿Sí? Después yo, si quiero, voy a calcular el 1600. Me ubico acá. ¿Dónde está el 1600? En la parte más alta, es lo que yo les decía. Ah, pero el 1600 ya sé cuánto es. ¿Cuánto es?
6, 6,79 y menos 6,79, ¿o no? sí. Menos 6,79 más 6,79. Y eso va a seguir hasta aquí, hasta el 1608. O sea, yo podría calcular del 1500. O sea, ¿cuál es el que sacamos nosotros? ¿Cuál es el que pedí? El 1600, lo que saqué aquí. Yo debería haber sacado el 1520, pero es que el 1520, el 40, el 60, el 80, todos son iguales, ¿o no? ¿Tan claro? Por eso me salté, ¿sí? Porque el 1500 estoy aquí, pero el 1600, el 1510, el 1520, que está un poquito más acá, tiene el mismo valor del 1600. El 1540 tiene el mismo valor que del 1600, por ambos lados. Entonces, por eso saqué el 1600 como representativo nomás. Y ahora vamos a sacar uno de allá. Elijan cuál sacamos. Usted, digamos cualquiera. Ustedes díganme. ¿Qué kilómetro? Del FC. Ya, el FC, vale. Ya, el FC. Fíjense en el FC, pero aquí lo vamos a hacer de otra forma y vamos a llegar a lo mismo. Yo voy a decir, FC está en el 1619, miren. 1619,011, ¿cierto? Y lo voy a restar con este, miren. Con este que está aquí. Menos 1608,811. Y lo voy a dividir por la tasa de giro. ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da? La batería, amigo, puede... 2,05. 2,05, ya. Fíjense en algo, ¿qué pasó ahí? No lo hice como lo otro. Ustedes me dirán, profesor, ¿por qué cambió? Pero lo quise hacer para que vean que llegamos a lo mismo. ¿Cuánto de aquí? 2,05. 2,05%. Pero si yo me voy, oye, pero ese no es el resultado del FC, po. Pero fíjense, ¿por qué? Porque yo tomé como referencia el de acá, el punto más alto. ¿Qué significa? Yo tengo que restar. Sí, pues tengo que restar. Ahora resten 679 menos 205. 4,7. 4,7. A ver. Y ese sería el FC, que era el 1619,011. Menos 4, justo 4,7, debería ser 4,76. Sí, creo que me equivoqué, profe, espera un poquito. 4,73 me... Ya. No, sí, ya. Y más 4,74, ya. Que debe ser el mismo del 1500, porque este de aquí es igual al de acá. Este de acá es igual al de allá, simétrico, porque este es una curva asimétrica. ¿Sí? Y así se calculan las inclinaciones transversales al alumno. Los elementos geométricos, los parámetros geométricos de un diagrama de Peralte, esto ustedes lo van a tener que determinar y calcular, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. Sí, profe, sí lo veo. Ya, eso va a quedar, eso es lo que quería que viéramos. Acuérdense, repasamos hoy día, vimos, primero, cuando se determina una curva. A ver, necesito que, aparte, bueno, lean, porque no pudimos seguir, porque tenemos que avanzar. Pues, si ustedes me dirán, no hemos visto clotoides, y yo sé que esto no es, pero necesito que ustedes también pongan de su parte y lean esta parte. A ver, hay unos aspectos que dice relación de radios circulares. Vean, me interesaría que le sacaran copia o lo pudieran o lo leyeran, no sé si tienen el manual de carretera ahí, pero sobre todo lo que es del 3000
del 3203.3 hasta el 3203.503. Eso me gustaría que lo tuvieran y lo leyeran, porque aquí aparece todo lo que es clotoide, aparece todo lo que es curva. En curva igual aparece, hay otras cosas que no lo vi. Vamos a ver sobre ancho la próxima clase, mañana, sobre ancho. Vamos a calcular sobre ancho, vamos a calcular el despeje, ¿estamos? Pero eso sale aquí, pues sale en el manual de carretera. Yo quiero que ustedes lo tengan para que vamos avanzando, si no, no vamos a avanzar mucho. Yo sé que acá no es lo mismo que en pizarra, yo puedo anotar, pero acá se corta la señal, que se va el sonido, miles de cosas. Ya, pero a mí me interesa esta parte, sobre todo la parte de curva, alumno. En la parte de curva aparece unos conceptos de las longitudes mínimas, dice desarrollo mínimo para curvas circulares de radio mínimo. Y aquí aparece. Entonces el ángulo de deflexión, curva de deflexión está comprendida entre 2 y 6, en las que no se emplearían clotoides de enlace. ¿Me entienden? ¿No? Si ustedes van a desarrollar una curva, si les da una curva con una deflexión entre 2 y 6 grados, ustedes no van a poder colocar una clotoide, insertar una clotoide, porque se les va a indeterminar. ¿Me entienden, no? Entonces, esas cositas está aquí, aquí está. Entonces, ¿cuándo uno no va a poder colocar una clotoide, que no hemos visto clotoide? Cuando el ángulo de flexión es mayor a 2 y menor a 6, ahí yo no puedo colocar una clotoide, porque al calcular no me va a dar negativo, se indetermina. Esas cosas las tienen que ir viéndolas, está ahí. Pues no vamos a poder ver todo el libro, todo el manual, porque es imposible. ¿Sí? ¿Estamos? Porque yo aparte tengo que enseñar a hacer esto, porque ¿cómo lo van a hacer si hay gente que lo sabe y otra gente que no sabe? Entonces por eso vamos ahí. Yo los datos se los voy a pasar esta semana. Ahora, si yo me veo urgido, yo voy a cambiar la fecha, ¿sí? No me voy a preocupar. Así que yo quiero que pasemos esto bien, que ustedes sepan y aprendan. Así que aquí no es... Si estuviéramos en lo normal, ahí les creo, pero aquí es anormal. Entonces yo quiero pasar bien para que queden bien ustedes y les sirva, y que valga la pena esta modalidad. ¿Vale? ¿Estamos, alumnos? Ya, profe. Ya, Sí, necesito pasar la lista. Espérense. De todas maneras, esta semana, mañana o a más tardar el viernes, ustedes van a tener los datos. Se los voy a mandar en carpeta. Ustedes eligen. No quiero que grupos, a no ser que me falten ahí, salvo alguna excepción, pueden repetirse, pero la idea es no repetirse. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara para notar algo? Ahí. Gracias. Ya, don Amit Nahud González. ¿Está o no? Bastián Antonio Castro. Sí, profe, sí estoy. Camila Alejandra Quijada. Sí. Catalina de Los Ángeles Salazar. Sí, profe. Christopher Emil Alarcón. Acá, profe. Cristian Ignacio Pacheco Gutiérrez. Sí. Aquí, profe. Ya. César Camilo Barriento. Presente. Ay. Damián Jesús Espinosa. Presente, profesor. Sí. Don Danilo Enrique Núñez. Sí. Presente, profe. Diego Ignacio Vázquez. Diego Ignacio Vázquez está, ¿no? No está. Elías Sebastián Seguir. Aquí, profe. Sí. Felipe Andrés Garcés.
y Maximiliano Aguilera. Acá. Franco Vicente Gajardo. Juan Guillermo Amaya Herrera. Lucía Victoria Correa. Lucía Victoria Correa está, ¿no? Mauricio Antonio Valdés. Sí. Micaela Giselle Lentrisco Manqui. Aquí, profe. La señorita Nicole Alessandra Castro Alarcón. ¿Está ella, no? Pablo San Martín. Acá, profe. ¿Qué pasa con la niña? Donde vive tiene más señal, profe. Casi no llega nada de señal allá. ¿Dónde vive ella? Ya. Paulina del Carmen Sepúlveda.